Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Cristian Cabrera, Namercio Táñez, un servidor Ulises Jiménez van a conversar con una gente que sabe de política y que está en política hace muchos años. Ramón Alburquerque, él es vocero de la candidatura presidencial de Luis Abinader. Ingeniero, para nosotros es un honor tenerlo por acá y que podamos orientar a la ciudadanía sobre los últimos pasos que se han dado, los pasos más recientes que se han dado en torno a la promoción de la candidatura presidencial de Luis Abinader. Gracias por estar con nosotros y sacar tiempo para hablar con el pueblo. Buen día. Gracias a ustedes por Buen su día y bienvenido. invitación y estamos a su entera disposición tratando de explicar lo que podamos dominar con mucho gusto. Ingeniero, como vocero de Luis Abinader, vamos a comenzar por la parte política, aunque después Correcto. aprovechemos su presencia y Para entremos a hablar de otro tu tema. cotuí y de tu mina de oro. No, esas son historias que usted me va a contar fuera de cámara para que yo domine. No, el pueblo debe saberla, debe Sí. saberla. Sí, porque esas son cosas muy interesantes, no todo el mundo lo domina. Las minas no están ni siquiera en las ciudades, No. están en las montañas donde poca gente va y son tecnologías que casi nadie domina. Nosotros hablamos de eso porque tuvimos la suerte de estudiar eso y en la mejor universidad del mundo. Mire, y ya que usted me puso el tema y me da como Sí, sí. coquilla, vamos bien en cuanto a minería se refiere, sobre todo con cómo se maneja Barrigol en República Dominicana. No, yo siempre he sido opuesto a ese contrato y lo he sido porque el contrato original, debo decirte, tú hiciste una pregunta al inicio, el único país que quebró una mina de oro. Resulta que habían dos tipos de yacimiento en el mismo sitio. Extraño cosa que se pueda dar en algún lugar del mundo, que en el mismo, la misma ubicación, en el mismo espacio hay una mina, dos minas. Había una de los óxidos encima, que tenía unos 80 millones de toneladas, con un contenido de 3.3 gramos de oro por tonelada y unos 22 gramos de plata. Y entonces, se instaló una planta para extraer ese oro y esa plata. Se sabía cuándo iba a concluir ese mineral. Cuando un mineral concluye, la planta que había ya no sirve para esos fines, porque ya no tiene mineral. Entonces, entre los años, y no, sin importar los gobiernos, entre los años 1979 y 1985-86, se decidió que se contrataran grandes centros tecnológicos para desarrollar una tecnología que pudiera beneficiar, extraer el oro y la plata de los minerales que iban a explotarse después que terminaran esos óxidos que estaban debajo y que eran más de 400 millones de toneladas, más o menos con el mismo contenido. Entonces a mí me tocó viajar a Suecia, a Skellefteå, los grandes laboratorios de Boliden. Me tocó viajar a Lakefield Research en Canadá. Me tocó ir a, Battelle Memorial Institute, Instituto Memorial de Seattle en Estados Unidos, Pinco, Callan Holt, Colorado School of Mines, donde yo estudié, que es la universidad tope en minería del mundo entero. Bueno, para que nos hicieran trabajo para poder encontrar un proceso y una tecnología que extrajera el oro y la plata por la complejidad de los sulfuros, sabiendo que para procesar y extraer el oro hay que producir mucho ácido sulfúrico, que hay que neutralizarlos luego, etcétera, etcétera. Y yo duré viajando como 5 años a todos esos centros hasta que dimos con la tecnología, que es esa que se está aplicando con algunas modificaciones. De manera que ya para el gobierno de Hipólito, que fue el que tuvo que cerrar la mina, porque ya la mina no estaba nada más que perdiendo dinero y lo perdía porque intentaban mantener la mina en operación sabiendo que ya casi no había óxido y lo que estaban explotando era el mineral de transición.
una mezcla más sulfuro que óxido. Y claro, la planta no podía ser eficiente porque los minerales no correspondían a las reacciones químicas, a los procesos y a todas estas cosas. Entonces, se tuvo que cerrar. Yo mismo fui donde el general Inver Barrera y le dije, general, usted le dio al país, abrió las puertas de las libertades, y eso tiene un valor incalculable, pero usted no debe estar explotando esta mina que pierde dinero y están haciendo un absurdo tecnológico, tratando de extraerle el oro a los sulfuros con un proceso que no es la planta. Entonces hay que cerrarlo. Y así mismo. No fue que la mina quebró, fue que la mina había que cerrarla, porque se había planificado que se cerrara, se construyera una nueva planta. Ahora, el gobierno de Hipólito hizo una buena negociación con Placer Dome, y luego vino Leonel y la cambió para Barrick Gold, que fue la primera que llegó, que metieron los contratos donde el Estado se hizo el responsable del pasivo ambiental y una serie de cosas, y donde se le dio a la empresa el derecho a llevarse prácticamente el 97%, exacto, dejando al Estado en 3%, y ahí empezó no negocia Danilo Medina ese contrato, que se vuelve Él incluso... lo renegoció, pero no cambió lo que había que cambiar. El pasivo ambiental. Que es lo que quizás afecta ¿Eso hoy está pendiente, ingeniero? Ni tampoco es verdad que el Estado recibe el 51%. Todo eso es fantasía. ¿Cuánto está recibiendo? O sea, que el 5% no llega. Oigan lo que pasa. Todo el que sabe algo de contabilidad sabe que el Estado no le permite a nadie que coja el 100% del dinero prestado y entonces en los libros, para determinar las utilidades, se los cargue a la empresa el 100% de esos préstamos, intereses y capital, porque así ninguna empresa tendría utilidades y el Estado nunca cobraría impuestos. Pues ese proyecto, dice Barrick Gold, que costó 4.800 millones de dólares, y ellos, el mismo contrato dice que lo primero que se paga son esos 4.800 millones. ¿El Estado le permite eso a una panadería? No se lo permite. ¿Se lo permite a un almacén? No. ¿A un salón? ¿Se lo permite a este canal? No. No se lo permite. Entonces, ¿por qué se lo va a permitir a quien explote precisamente nuestro oro? Al contrario, a los campesinos ingenieros que se le está prestando tienen que ir pagando, pero claro, sobre dinero. Intereses y capital. Por eso es que a lo mejor las intenciones del presidente fueron buenas, pero yo dije, y el único que nunca apoyó ese contrato y sigue diciendo que todavía ahí hay mucho que mejorar en favor del pueblo dominicano, y que no es digno que un gobierno, ni otros gobiernos, ni varios gobiernos hagan eso, lo que se ha hecho ahí, donde el Estado, donde el país, donde los campesinos, donde el entorno, tú eres de ahí. Claro. Es que es una injusticia demasiado grande que la gente viva como por diosera y vea el desfile de lingotes de oro salir. Antes de salir del tema de la minería, ¿está República Dominicana realmente con petróleo, que ahora se ha hablado incluso de abrir licitaciones y demás para explorar petróleo en la República Dominicana? Es correcto lo de abrir las licitaciones, y es correcto crear una política de contratos para que no venga nadie a decir que a firmar contratos para luego no hacer las labores y el trabajo de exploración que pueda dar como resultado los hallazgos. En Puerto Rico, el Servicio Geológico de Estados Unidos, que es lo máximo en el mundo, en el 2013 hizo unos estudios, y están publicados en internet, si ustedes quieren lo buscan, donde hicieron unos hallazgos no muy cuantiosos, pero el área estudiada no fue muy grande, ni tampoco bajaron a grandes profundidades, y tuvieron hallazgos de gas natural y de petróleo comerciables. Aquí se han hecho como 115 perforaciones desde 1903, 1904. Ninguna ha dado, porque
unas cosas son las leyendas de la gente, de que aquí hay una vena que viene desde Venezuela. Y, oiga, donde hay petróleo o hay oro, nos lo explotan por encima de la voluntad de los dominicanos y si hay que tumbar los gobiernos, los tumban y los quitan y los ponen. Aquí no se ha explotado porque no hay petróleo comercial. Ojalá haya. Ingeniero, algo que a mí me... Eso, que no perdóname, quiero- Ana Mercy, yo creo que sería interesante que el ingeniero Alburquerque precise si Luis Abinader es gobierno, Vamos por el mismo ese sitio. contrato de la Barrigol pudiera ser revisado. Si fuera ¿Y por bajo mí, qué condiciones? Si fuera por mí, ustedes ven que lo estoy diciendo abiertamente, lo revisaría. Pero los gobiernos no deciden ni siquiera el pensamiento del presidente necesariamente. Los gobiernos, y debe ser así, son el resultado de un conjunto de opiniones, donde si yo participo, la mía será esa, la que siempre he dicho. Ahora, otros tendrán, porque hay en los partidos, y más ahora que no hay ideología, y más en estos tiempos que se ha quitado la persona humana y sus derechos del centro de las políticas de desarrollo de los pueblos para colocar ahí los intereses de las grandes corporaciones que prefieren los robots a los seres humanos y que prefieren las altas tecnologías al bienestar de la gente. Y usted lo ve defendiendo, no, pero vengan acá. Es que, bueno, se habla ya del momento de la singularidad y ya se ha creado la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, en Mountain Pass. ¿Y qué significa esto? El momento en que la inteligencia artificial iguale la inteligencia natural del ser humano. Entonces ya se habla de eso y se quiere imponer que el desarrollo tecnológico debe estar por encima de los derechos de la persona. Entonces ya todo, hay personas que defienden eso, yo defiendo eso y defiendo los derechos humanos. Entonces, Anteponiendo los derechos humanos. Mi opinión será un poco distinta de los demás que prefieran el interés solo de una gran corporación al bienestar de los dominicanos. Mire, la creación de una empresa para que Punta Catalina pueda ser comercializada, como se ha dilucidado en estos días en medios de comunicación, ¿abre puertas realmente a la venta de parte de las acciones de Punta Catalina y qué consecuencias podría traer esto al sistema energético dominicano, visto que era esa la principal planta estatal, el principal control que podía tener el Estado comparado al sector empresarial que domina una buena parte de la producción energética en República Dominicana? Las leyes del país ofrecían toda la oportunidad para que el sector privado desarrollara las empresas que a su juicio le fueran económicas y atractivas, y en gran parte lo hicieron, pero el país todavía tenía una insuficiencia de oferta instalada, calificada, para cubrir las demandas. La demanda de electricidad en el país ronda entre un 5 y un 6% cada año. Entonces eso quiere decir que aquí hay que instalar 200 megavatios cada año 200 megavatios nuevos. No es que hicimos Punta Catalina, ya podemos acostarnos a dormir. No, así como los pueblos no cesan de crecer, así debe crecer su sistema eléctrico, porque todavía República Dominicana está muy atrasada. O sea, ¿cuántas Punta Catalinas más se necesitan? El nivel de consumo de electricidad es el mejor indicador del desarrollo de los pueblos. Entonces, Estados Unidos consume 16,000 kilovatios por persona por año. Nosotros lo que todavía consumimos es 1,500. Puerto Rico consume 2,900. Haití consume 350. Y así le va diciendo a usted. Entonces, nos falta mucho. ¿Cuántas Punta Catalina habrá que instalar? No es bueno tampoco que un país que lo que tiene es una capacidad instalada de 5,700, va a tener 6,300 megas, y con una demanda máxima de 2,300, 2,500 megas en las horas pico,
instale plantas muy grandes. Punta Catalina, que son dos de 350 cada una, suman 700. Va a producir, como son plantas en base, 33% de toda la electricidad que se produzca en el país. ¿Cómo en base? Si puede explicar ¿Cómo un poco así para En base significa lo siguiente: cuando usted tiene una planta, esa planta puede entrar en el momento de máxima demanda y se apaga 2 o 3 horas después. Las plantas que son ciclo combinado a gas natural son óptimas para eso. Pero hay otra planta que genera, dependiendo si son presas o hidroeléctricas, que tienen que acumular el agua para luego trabajar 4 o 5 horas, y hay plantas que se prenden para apagarla 2 años después, para que nunca tengan paradas, porque alcanzar el sistema estacionario estabilizado de generación de todas sus variables termodinámicas, eso les exige mucho tiempo, entonces causa muchos problemas cuando se paran. Entonces hay un manual de operación que contempla cuándo se va a parar esa planta. Se prenden para no apagarse, y esas son las plantas de generación en base. Okay. Entonces, Catalina, por excelencia, son como 40 sistemas en uno. Y cuando una planta de esa opera, cada sistema de eso tiene que estar operando bien. El bombeo de las aguas para enfriamiento es un sistema de por sí. La molienda del carbón hasta pulverizarlo y hacerlo casi un polvo talco. Los sistemas de inyección de ese carbón pulverizado a través de la tobera en las hogueras de la caldera es un sistema. El mismo sistema de las caldera de generación de vapor a alta presión para entonces, etcétera, etcétera. Cada uno es un sistema. Bueno, entonces, la Punta Catalina, el sector privado pudo haberlas instalado. ¿Por qué no las instaló? Por eso nosotros, yo tengo una historia con este tipo a mí me tocó siendo muy jovencito, porque el presidente Hipólito Mejía el presidente Salvador Jorge Blanco, me depositó mucha confianza, le agradezco donde quiera que esté, y entonces nos nombró secretario técnico de la presidencia con 29 años. Entonces teníamos la gran responsabilidad de acompañar a Marcelo Jorge, que porque estaba en construcción Itabo 1. Y entonces arrancamos Itabo 2 y fuimos nosotros quienes decidimos que pasáramos la generación de ser solo con fuel oil a también carbón, que terminó, entonces tiene 30 y tantos años operando a carbón, con un éxito que todo el mundo ha visto. Entonces, la Itabo 1 e Itabo 2. Entonces, nosotros cuando vimos lo de Punta Catalina, dijimos que el Estado construya las plantas que eliminen el déficit. Está bien. Ahora, que ahora venga a venderlo, sencillamente así por así. Esas plantas han atravesado por unos viacrucis de credibilidad. Pero a usted le da risa para decirlo. No, porque realmente hoy son una realidad, pero han atravesado por una situación muy difícil de credibilidad, que los contratos, que las licitaciones, que todo eso. Que pero todavía está en un problema. Que en el programa de gobierno de Salvador Jorge Blanco incluimos la construcción. El país, dijimos, el país necesita expandir el sistema en 1.200 megas. 600 deben ser a carbón y 600 a gas. Y entonces para diversificar la canasta. Y justamente en el 2014 se planteó esa planta. Ahora, no estaría de acuerdo con que se vendiera, y menos que se vendiera regalada como algunos turpenes o pencos del sistema eléctrico quisieran. No estaríamos de acuerdo. Ingeniero, hace poco, perdón, Cristian, el candidato presidencial de su partido, del PRM, Luis Abinader, presentó un programa de las ideas que piensan hacer en su gobierno de ganar las elecciones en el 2020. En la parte eléctrica, que me imagino que es donde usted tiene su participación, ¿cuál sería la visión de un gobierno de Luis Abinader en este
tema, conociendo ya sus conocimientos y lo que se ha dicho de Punta Catalina y todo lo que se ha pasado, y aún hay sectores que no tienen 24 horas de energía eléctrica y que siguen sufriendo de graves apagones. Bueno, el primer compromiso de Luis es asegurar electricidad suficiente, de calidad, porque en el pueblo dominicano nunca se ha hablado de una ley de eficiencia eléctrica. ¿Sabe por qué? Porque siempre hemos vivido en crisis eléctrica. Entonces aquí nadie reclama que la electricidad sea de calidad, pero la calidad, la electricidad no es solo amperaje y voltaje, es frecuencia, son muchas cosas, energía reactiva, factor de potencia, muchas cuestiones para definir qué es una electricidad de calidad. Y en eso estará comprometido Luis Abinader. Nosotros pensamos aportar no solo en esto de la electricidad, porque nosotros hemos tenido la suerte de dirigir los programas de gobierno antes del PRD, y ahora en el partido, que nosotros fuimos quienes propusimos que se creara, el PRM fui yo que propuse cuando estábamos en esas confrontaciones con Miguel Vargas, salgamos de esto y creemos un nuevo partido, que el viejo PRD no hay quien lo arregle. Usted le dijo, Además, muchachos, vámonos, así muchachos, mismo. vámonos. Y miren la realidad como por dónde andamos. ¿Sí? ¿Se les reconoce hoy esa idea? No, bueno, lo que sí es cierto, es que es cierto. Es que uno la reconocen, otros la callan, otros quisieran ser ellos, pero fuimos nosotros y está ahí históricamente. El único que nos apoyó fue el doctor Hugo Tolentino Dip. Pero algo muy importante es que nosotros dirigimos el programa de gobierno del doctor Jorge Blanco, luego el de Peña Gómez, luego el de Hipólito, etcétera, y el último que dirigimos fue en el 2012, de manera que tenemos una experiencia al servicio de nuestra candidatura y al servicio del país, sea en electricidad, sea en varios campos en que pudiéramos aportar. ¿Se puede pagar una electricidad más baja que la que estamos pagando hoy en día? Se puede lograr una electricidad más barata. Y de hecho, ahora Punta Catalina contribuirá a que la energía sea más barata porque estamos en un ciclo favorable a los bajos precios de la energía. Hace 30, 40 años había terror de que el petróleo se va a acabar el carbón, se va a acabar el gas, y no es así. Y ahora con las energías renovables que tenemos, que han bajado de precio de manera espectacular, tenemos la energía eólica con los turbos, con los generadores de turbina, tenemos la energía solar, tenemos la energía hidráulica, que todavía falta un gran potencial por aprovechar. Vendrán las energías marinas, hay que hacer exploración a ver si tenemos geotérmica. El caso es, y petróleo, el carbón, hay reserva de carbón en el mundo para 1500 años. El carbón ha bajado de precio estrepitosamente en los últimos 3 meses. La tonelada que compró la propia CDEE y Punta Catalina hace como 5 o 6 meses, el precio promedio fue de $74 la tonelada, más o menos. Y hoy anda por los 36, 52 el tipo B, 36 el tipo A. Y entonces se hace un combinado porque la planta está diseñada para quemar carbón subbituminoso con un poder calorífico de unos 9.000, 8.900 o 9.000 BTU por libra. Entonces, esta planta nosotros entendemos que debe preservarse. ¿Por qué? Porque esa planta, a final de cuentas, terminó siendo costeada por el Estado en un 85 o 90%. Los préstamos que iban a venir de Brasil, los préstamos que Odebrecht se comprometió a obtener, luego que cayó en crisis, no los obtuvo. Entonces, ¿quién tuvo que aportar el dinero? El Estado dominicano. Ahí solo se aportó lo que esta institución SACE italiana, un pool de banco, aportó, que creo que anda por los 360, 370, pero la misma publicación que usted hizo
hizo mención, determinó o publicó o informó que el costo real de la planta ha sido de 2.372, 915.600, qué sé yo cuánto, dólares. Entonces, ese es el costo de la planta. Y de eso, 360 o 370 millones viene a ser como un 10, un 12%. Se debatió mucho en el momento en que se hablaba de la construcción de la planta, si esta debía ser de gas natural, si debía ser a carbón realmente, o hacia dónde debería ir la orientación de la matriz energética que se utilizaría, o la matriz... Lo que se ha dicho, lo que se dijo en el momento es que quienes concibieron esas plantas salieron a decidir con cuál combustible nos vamos. El que fuere más barato, más abundante y conviniere más. Entonces, según el licenciado Jiménez Bichara y según otros han dicho que en ese momento no había disponibilidad de contratos a largo plazo de gas natural en la región, debido a que Estados Unidos tenía una ley que prohibía la exportación de gas natural, y esa ley era cierta, porque se ha derogado recientemente, de manera que lo que había disponible era el carbón o el fuel oil. Se entendió que el carbón ha sido... Entonces, hay 12 tecnologías distintas en el grado de contaminación al ambiente para quien use carbón. Y una de ellas es la MDL, que según el protocolo de Kioto es como Punta Catalina, como se ha dicho. Y esperamos que sea así. Que MDL significa Mecanismo de Desarrollo Limpio, que cumple con las especificaciones de emisiones tanto del Ministerio de Medio Ambiente Dominicano como el EPA, Environmental Protection Agency de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y los parámetros internacionales. Porque para construir una planta así sí se requiere mucho financiamiento. Hay muchos bancos en el mundo, es más, casi todos, que no prestan si hay mucha agresión al medio ambiente. Mire, ingeniero, vamos a pasar al plano político. Vámonos al plano claro, político. Que es el mayor interés suyo y nuestro también. Lo que pasa es que hay que aprovecharlo. Mire, sí, el problema es que usted tiene eléctricos todos los días aquí. Sí, usted tiene poco tiempo libre, disponible, y nosotros tenemos que, de alguna manera, sacarle el jugo. Mire, ingeniero, ¿cómo anda el proyecto Luis Abinader en todos los sentidos? La parte de la candidatura presidencial, la parte congresual y municipal. Mira, ¿Cuál es el fuerte en este momento? Sabemos que las predicciones, las encuestas lo dan puntero en este momento, pero ¿cómo está en los tres niveles? Mira, vamos a hacerle al pueblo dominicano un análisis que él vive, pero que a veces es muy positivo escuchar la formulación de lo que uno está sufriendo o viviendo. Muerto Juan Bosch, muerto Balaguer, muerto Peña Gómez y derrotado Hipólito en su intento de reelección en el 2004. Es cierto que Danilo Medina y Leonel, o Leonel y Danilo Medina, y la dirección del PLD vio, la historia nos ha dado una oportunidad de poder gobernar 44 años. ¿Por qué? Solo tenemos que disponernos a comprar la dirección del PRD, que lo hicieron con Miguel Vargas, se vendió, el canciller vendido o comprado. El Partido Reformista, que ya lo tenían prácticamente succionado por el Frente Patriótico, se fueron a los barrios y ellos mismos dijeron que con el PM compraron en vez de matar, se agenciaron las iglesias protestantes y católicas. El cardenal era el más famoso activista del PLD y el otro era Agripino Núñez. Se buscaron los empresarios y se metieron todo en un bolsillo y lo decían a bocas llenas. Vamos a gobernar 44 años. Y que el poder es para usarlo. Y que el poder es para usarlo. Y Leonel fue a Estados Unidos y dijo allá,
tenemos 40.000 millones, nunca dijo de dónde los sacó para ganar estas elecciones, y abusaron del país, decían que sí, que era legítimo coger el dinero de los narcotraficantes para ellos ganar la política, y ahora entre uno y otro se acusaron de que uno le debe 200 millones a Quirino. Oye, hicieron del país un cesto de papel de sanitario, esa es la verdad. Se enriquecieron todos como les dio la gana, se rieron del país. Un procurador general del propio gobierno acusando a funcionarios de su propio gobierno de haberse robado 80.000 millones, 40.000 y después lo deja ir sano para legitimarle la fortuna. Todas esas atrocidades las cometió el PLD y iba a seguir así si no hubiéramos fundado al PRM. Porque después de esos huracanes triples, María, Irma, todos esos huracanes batateros que lo destruyeron todo, lo único que ha brotado con posibilidad de cambiar eso es el PRM. Pero entonces se han aliado a la fuerza del pueblo. No. Luis y Leonel no tienen pacto alguno. Ni pueden tenerlo porque aspiran los dos a la misma posición. Pero en lo referente a lo senatorial. No, pero eso es distinto. ¿Cómo explicarle eso a la militancia? No como se lo estoy explicando yo, que no tiene nada. Un partido inteligente en un escenario electoral complejo, donde viene primero una elección municipal, donde hay una vulnerabilidad extrema del voto, cuando se trata de concejales o regidores, de directores, gente que tienen pocos recursos, un gobierno que ya le dije, era el partido único, acostumbrado a usar el dinero, a nombrar los funcionarios, váyase a la provincia tal y gánela. Es la única orden que le dan, pero con eso le están diciendo, si tiene que vaciar el Banco Central, vacíelo. Un gobierno donde los propios funcionarios, el propio presidente denunció que para él llegar al poder se incurrió en un déficit de 147.000 millones. Porque ellos todos lo han dicho. Este es un grupo de gente que no tiene moral política, que ellos mismos han dicho que son inmorales. La oposición no ha tenido que acusarlo de nada. Ellos mismos han revelado todo. Entonces, los partidos han dicho, vamos a poner de un lado el sectarismo y vámonos con la pluralidad. Entonces, vamos a ir a estas elecciones de febrero lo más unido posible, porque es verdad que ellos eran el partido único, porque ahora es que está surgiendo y ha surgido esta fuerza, y es lógico que después del 50+1, aquí hay que hacer alianza, porque el PLD nunca ha ganado sin aliados. Ingeniero, ¿cómo quedará Entonces, perdón, primero para febrero, la alianza municipal. Sí. Y en esto no hay ninguna alianza que mencionar de Luis y de Leonel. Es una alianza para que yo te apoyo aquí, tú me apoyas allá, el voto es secreto. Entonces, luego nos vamos a mayo. En mayo, lo más delicado aquí, porque aquí se vive acusando al Congreso de todo lo que hace el Poder Ejecutivo, porque la prensa y el país, por no acusar al presidente, por el tema de que ahí sería un poco más delicado, acusan al Congreso, porque donde se negocian todos los contratos es en el Palacio. Si esos contratos permiten sobornos, si hay sobrevaluaciones, ¿dónde es que los sobrevalúan? Y meten el dinero, la partida para el soborno. Es en el Palacio, pero entonces al Congreso donde se envía para que se apruebe o se rechacen. No lo pueden ni modificar. Entonces, si en el Senado o en el Congreso, y no estoy defendiendo el Congreso, si allí se roban 10, ¿cuántos se han robado en Palacio? 90. Entonces, de eso es que se trata, de hacer un Congreso plural para garantía de los derechos del pueblo. Luego, Leonel y Luis van por rutas propias. Ahora, como se sabe que Luis es el favorito,
y eso va incrementando en vez de reducir, hay gente que dice, pero entonces Leonel y su gente van a votar por Luis. Pero es que quien tiene el encono y el odio de vengársela es Leonel, pues es correcto que ellos no van a votar por Danilo y por Gonzalo. Gonzalo no puede esperar un voto de Leonel. Aunque Luis le diga a Leonel y su gente, no voten por mí, como ellos quieren vengarse, votarán por Luis. Pero eso está escrito casi como si estuviera escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mire, tenemos que irnos, ingeniero, pero la composición, ¿cómo quedaría en el Congreso? En el Congreso, ¿Cuál es la proyección que han hecho? La proyección que se ha hecho es que el PRM, como la fuerza no hegemónica, no queremos serlo, pero ni protagónico, pero la fuerza hermana mayor, si así lo quiere el pueblo, tendrá más o menos unos 16, 17, 18 senadores. Esa mayoría es Y suficiente nuestros- para muchos. Y Claro. nuestros aliados. De 16 en adelante, mayoría en el Senado, por lo No, menos. pero la gente se enferma y la gente deja de ir. ¿Sabe un dato curioso? Yo era senador y solo el compañero de Asua me hacía compañía, el senador Parra, y los reformistas, el PLD tenía 12 y los reformistas tenían 16, éramos solo 30 entonces, pero una gran cantidad de veces quienes decidían la votación éramos nosotros dos. ¿Por qué? Porque los senadores, cuando son senadores de quien está en el poder, faltan mucho. Entonces, o tienen muchas reuniones, muchas cosas, y entonces nunca tienen la cantidad suficiente. Lamentablemente hemos llegado a la parte final. Me encantó la conversación con usted. Bueno. Pudimos hacer un paseo por su experiencia profesional y además por sus conocimientos políticos, como siempre está en su casa y estamos Muchas su- gracias. A Muchas ustedes, gracias, ingeniero. a ustedes el compromiso de reencontrarnos mañana nueva vez a las 6 de la mañana.